9:19 de la mañana, un escenario político que se está visibilizando en los últimos días, esto respecto a la caldeada discusión de la reforma a la salud, serán las decisiones o serían las decisiones que tomen colectividades como el Partido Verde y el Partido Liberal respecto a permanecer como parte de la coalición de gobierno o de alguna forma hacer uso del estatuto de la oposición y cambiar su referente frente al gobierno nacional y declararse en independencia o en oposición. Ante este escenario, hoy en Revista de la Mañana vamos a hablar con Nicolás Garzón, quien es investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, para pues entender cuál sería el escenario de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro si estas dos colectividades, estas dos bancadas deciden pues trasladar su posición a estos dos escenarios, oposición o independencia. Entonces vamos a saludar a esta hora a Nicolás Garzón. Profesor, buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación. Profesor, empecemos hablando precisamente de eso. ¿Qué se podría visibilizar o cuál sería el escenario en el que dos colectividades muy importantes con una bancada también importante allí desde el legislativo decida apartarse de la coalición de gobierno y desde allí pues el presidente Gustavo Petro pues se queda allí con la colectividad basada en únicamente el pacto histórico? Bueno, digamos que los efectos de corto plazo en principio no serían muy grandes. Es decir, la manera en la que han venido actuando y votando varios de los congresistas, tanto del Partido Liberal como del Partido Verde, respecto a las reformas, particularmente como mencionaba hace un momento, la de salud, pues ha llevado a que varios de estos congresistas pues hayan tenido un poco una posición como de independencia frente al gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, es muy probable que digamos, en el escenario en el que efectivamente tanto el Partido Liberal o el Partido Verde se declaren independencia, pues seguramente lo que va a pasar es que, o no, no digamos, en el corto plazo no va a haber un cambio, digamos, muy estructural. Eh, en el mediano plazo y de cara ya, digamos, hacia el próximo año, lo que sí puede ocurrir es que, por supuesto, se disminuya un poco el margen de maniobra que tiene el gobierno. Sin duda, pues pensar que por el hecho simplemente de que algunos congresistas ya han tenido un poco una postura de independencia frente a las reformas del gobierno, la declaración de independencia no va a tener ninguna, la eventual declaración de independencia no va a tener ningún efecto, pues digamos, no sería muy real, en la medida en que efectivamente el gobierno tendría un poco la dificultad de tener que enfrentarse a digamos, a un escenario en el que las fuerzas políticas que hace seguramente 9 meses estaban bastante mucho más alineadas con el gobierno, pues hoy no lo van a acompañar, ya sean en la oposición o en este caso en la independencia. Y eso pues por supuesto afectaría también un poco las iniciativas que el gobierno quiera adelantar de cara especialmente al próximo año. Hay un escenario en el que el cual el diálogo pues se convertiría en esa llave o en esa herramienta para que precisamente estos ánimos de independencia que se den precisamente por las colectividades se cierren o se reduzcan definitivamente, porque de acuerdo a lo que bueno ha expresado incluso el mismo expresidente Gaviria y múltiples congresistas de la colectividad del Partido Alianza Verde, lo que llevaría a pensar es justamente eso, que no hay una digamos un camino, un acuerdo, un diálogo entre el gobierno y ellos para que pues los ataques, para que estos escenarios en los cuales se han venido bastante caldeados se traspolen a un escenario más de diálogo y de consenso para que desde allí se permanezca entonces la colectividad y el pacto, esa coalición de gobierno dentro del legislativo. Sí, en realidad, digamos, efectivamente lo que ha venido pasando es que se han venido generando, digamos, divisiones importantes entre el gobierno y algunas, llamémoslo así, facciones, algunas partes de los partidos. Pues hemos visto precisamente el protagonismo que han adquirido algunas congresistas,
Catherine Jubinao, Catherine Miranda, que pues vienen, digamos, encabezando un poco esta postura por parte, por ejemplo, de los verdes con respecto a tratar efectivamente de, digamos, demostrar una postura crítica, especialmente frente a las iniciativas en materia, por ejemplo, de salud por parte del gobierno, y eso ha generado, entre otras cosas, pues precisamente como unas tensiones grandes entre el gobierno y algunos sectores de estos partidos. Por eso también el gobierno, pues, y el presidente en estos días ha hecho un llamamiento a la conformación de un frente amplio, como lo llamó, de cara especialmente a las elecciones, dijo el presidente del 2026, tratando un poco de responder a la necesidad de volver a reconfigurar un poco las fuerzas políticas, pero eso resulta bastante interesante en la medida en que pues, fue el mismo gobierno y fue el mismo el presidente quien a través de un par de trinos disolvió la coalición que, pues, con la que empezó el gobierno y que, pues, de alguna manera le permitía tener clarísimamente márgenes de maniobra mucho más amplios que hoy, pues, claramente ha perdido. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Ahora pasemos la barra, ¿no? Vayamos ahora desde la mirada del Partido Verde. Si ellos se desligan como partido que hace parte del gobierno y se van por la independencia, ¿qué implicaría para ellos? ¿Qué es lo que tendrían que afrontar? Bueno, digamos desde el punto de vista del estatuto de la oposición, lo que habría es precisamente digamos, habría un efecto directo en materia burocrática, y es decir, eso significa que ningún miembro del partido, en la medida en que se declare en independencia, podría participar como funcionario o como, llamémoslo, política de ese partido en el gobierno. Entonces, claro, en principio, un efecto, llamémoslo directo, para estos partidos significaría que su representación en el gobierno, desde el punto de vista burocrático, se reduciría. Y eso pues también podría ser eventualmente una consideración que los partidos pues vayan a tener de cara precisamente a un gobierno que todavía tiene pues más de 2 años, digamos, de administración. Profesor, ante la posibilidad pues de que el Partido Liberal y el Partido Verde se declaren en independencia del gobierno, ¿cómo quedaría el panorama en el Congreso para sacar adelante las reformas propuestas? ¿Serían aún más difícil estas aprobaciones? Yo creo que el gobierno tendrá que enfrentar mayores dificultades de cara a sacar adelante las reformas y lo veo, digamos, en dos sentidos, estas dificultades. Por un lado, el capital político del gobierno pues se ha venido desgastando y especialmente con el caso de la reforma a la salud. Es decir, empezamos con un gobierno con coalición, con viento a favor, con una coalición de gobierno grande, pues con unos niveles de popularidad también importantes. Es decir, empezamos con un gobierno que, como se dice muchas veces, tenía la aplanadora legislativa a su favor y eso le permitía sacar adelante las reformas. Progresivamente, por todas las cosas que ya hemos comentado, pues el gobierno ha perdido ese margen de maniobra y por supuesto, pues eso va a tener un efecto directo sobre la posibilidad de que las reformas que el gobierno quiere adelantar, pues se puedan efectivamente materializar. Entonces creo que hay como un proceso de desgaste, de pérdida del capital político por parte del gobierno. Y por supuesto, pues la, digamos, declaración de independencia de estos dos partidos que hacían primero se fueron los conservadores. Sí, estamos aquí tratando de reconectar. Ya, creo que ya ahí está, ¿Ya? profesor. Sí. Ah, ok, perdón. No, decía que lo que vemos es que pues progresivamente hay digamos, una pérdida del capital político del gobierno, eso reduce el margen de maniobra y que la declaración de independencia de estos dos partidos, pues evidentemente también contribuiría a eso. Sin embargo, como dije también hace un momento, pues varias de las actuaciones de los congresistas de ambos partidos, verde y liberal, en el marco, por ejemplo, de la discusión de la reforma a la salud, pues han sido un poco de independencia frente al gobierno. Entonces, en ese contexto, pues no podríamos esperar tampoco un cambio tan radical.
Profesor, hablando precisamente de esas tensiones que se tienen ya con el partido, con los partidos de gobierno, ya sea el Partido Liberal, el partido también de los Verdes, la Alianza Verde, también generan esas tensiones de acuerdo con las personas que están dentro de los ministerios. Recordemos que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, les dijo que debían moralmente que asumir ciertas posturas ya que hacían parte de la coalición, que hacían parte de los partidos de gobierno. Hay que qué tantas tensiones también se van generando de acuerdo a esas declaraciones que en su momento pues generaron mucho revuelo en redes sociales y muchas más precisamente con las tres mujeres protagonistas en este sentido en la reforma de la salud. Pues yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque yo sí creo que definitivamente ese tipo de declaraciones no contribuyen mucho a generar digamos, unos espacios como y unas condiciones como de convergencia o de encuentro entre fuerzas políticas que en este momento, aunque están por definir, digamos, en el caso de los partidos, si se declara independencia o no, digamos, no se haya tomado esa decisión, pues yo creo que no contribuye mucho ese tipo de declaraciones, un poco a bajar un poco el tono de la discusión, a tratar de buscar puntos de encuentro. Entonces, sí, en realidad sí creo que ese tipo de salidas por parte del gobierno, particularmente en este caso, como usted cita, del ministro, pues crean, digamos, mayores tensiones y dificultan aún más los mecanismos, digamos, de encuentro, las posibilidades de encuentro y de diálogo entre las fuerzas políticas, porque al final tratar de poner a los congresistas, o en este caso a las congresistas que son muy visibles, contra la pared y tratar, digamos, de cuestionarlas desde el punto de vista ético, pues no creo que sea un mecanismo, digamos, muy efectivo para que digamos, estas figuras pues terminen un poco cediendo frente a las pretensiones del gobierno. Profesor, vemos, digámoslo, en el escenario del partido Alianza Verde, parlamentarias como Olga Lucía Velázquez o Marta Alfonso, que están muy cercanas, incluso como coordinadoras ponentes de la reforma a la salud, pues como cercanas a esta reforma, cercanas al gobierno y en el tránsito de este proyecto de reforma. Y me gustaría preguntarle si en un escenario en el cual la independencia del partido Alianza Verde se llegase a dar, también entraría allí entonces un poco a jugar la figura de esta ley de bancadas donde tal vez ellas no se sientan representadas con este voto que tengan que dar en bancada. Sí, claramente eso generaría dificultades en el interior de los partidos, porque efectivamente, no solamente en el Partido Verde, un poco menos en el Partido Liberal, pero también pasa en el Partido Liberal, hay voces que, por un lado, en el caso del Partido Verde, pues claramente, como ha mencionado, han venido un poco siendo cercanas al gobierno, siendo cercanas a las tesis del gobierno, apoyando las reformas del gobierno y en ese sentido, pues, digamos, una declaración de independencia por parte del partido, las pondría o pondría a estos congresistas digamos, en una situación compleja porque finalmente tendrían que responder a esa ley de bancadas. En el caso del Partido Liberal, yo creo que las tensiones no solamente tienen que ver con la ley de bancadas, sino con todas las tensiones internas que hay dentro del partido. El hecho de que algunos congresistas pues no se sientan representados por parte de César Gaviria, la reciente carta de César Gaviria al presidente. Se han generado desde hace ya bastante tiempo varias discusiones, varias tensiones en el interior de ese partido y esta posible declaración de independencia, pues lo que va a hacer es poner de alguna manera aún más dificultades y caldear mucho más el ambiente en el interior de esa colectividad. Profesor, vemos que esto también se ha normalizado en los últimos gobiernos. Podemos trasladarnos al gobierno Santos, al gobierno Duque, y ahora lo vemos en el gobierno Petro, que se empiezan a hacer estas divisiones de acuerdo que se va viendo, ya encontrándose con nuevas propuestas hacia las próximas elecciones presidenciales, próximas elecciones regionales, donde también como que se plantea otras visiones políticas y otros acuerdos políticos. ¿Esto se ha normalizado? ¿Esto es normal dentro de la misma política colombiana? Sí, de alguna manera yo lo que siento es que pues los políticos colombianos y los partidos políticos colombianos, además que son muy diversos y que se han venido
multiplicando de una manera tremenda durante los últimos años, pues como hacen normalmente los políticos, se van adaptando y se van tratando de acomodar a la forma en la que van cambiando las circunstancias. En el caso de este gobierno, una cosa que sí llama la atención es algo que ya creo que mencionamos hace un momento, y es el hecho de que pues sorprende, por decirlo menos, que el gobierno, teniendo unas condiciones muy favorables en materia, digamos, legislativa, con una coalición, con un respaldo, pues durara tan poco teniendo o manteniendo esa coalición. Eso para mí resulta sorprendente. Hace un momento usted decía, bueno, por ejemplo, el gobierno Santos. Recordemos que el gobierno Santos, pues no solamente duró 4 años, sino duró 8, y en general duró en coalición prácticamente durante esos 8 años, con aciertos y con desaciertos, pero eso de alguna manera muestra un poco la capacidad, por llamarlo de alguna manera, que ese gobierno pudo tener para manejar y ir, digamos, dosificando un poco sus fuerzas políticas a lo largo de 8 años. En este caso, pues repito, me parece al menos llamativo el hecho de que este gobierno no haya podido mantener, digamos, ese margen de maniobra, no haya podido dosificar sus fuerzas y tengamos hoy en día una discusión que me parece sorprendente, por decirlo. Eh, Hoy en día, digamos, tenemos esta discusión sobre si el Partido Liberal, si el Partido Verde se van a declarar independencia, y ya habíamos tenido la salida del Partido Conservador, del Partido de la U. Entonces, eso es por lo menos llamativo. Profesor, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana, muy importante. Entonces, pues, entender este escenario y comprender cuáles serían esas ópticas a nivel político que se viviría allí desde esta corporación, si partidos como la Alianza Verde o el Partido Liberal llegasen a tomar este camino hacia la independencia. Sin embargo, pues recordemos que en la pasada reunión del Partido de la Alianza Verde, pues lo que se estima es que sea hasta marzo del próximo año que se empiecen a tomar estas decisiones ya con las directivas nacionales. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una feliz mañana para todos. Muchísimas gracias. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.